Cordial saludo. Este grupo se encuentra conformado por Luis Herrera Martínez, Cruz Sepúlveda Flores, Catarina Vargas Vargas. Estamos viendo la materia de legislación comercial con el docente Gregorio Antonio Alzate. Y nos tocó observar la película El Mercader de Venecia. Buenas tardes, mi nombre es Luis Rivera Martínez. La observación de la película Mercader de Venecia nos ayuda a hacer un análisis sobre la época mercantilística, cómo se hacían los procesos, qué comercio se hacía, cómo la palabra, el honor podía valer para realizar negocios, el valor de la amistad y los valores éticos que tenían las personas y sus distintas religiones. Características del comercio de 1596. En esta época la actividad comercial dio un giro, cambió. Su organización adquirió otras formas debido a que querían proteger su capital y conseguir contactos para comenzar a distribuir a larga distancia. Los mercaderes no trabajaban de forma individual, trabajan en sociedad, que muchas veces llegan a monopolizar algunos productos. Pero gracias a estos grandes mercaderes se comenzó a implementar el sistema de crédito y pago. William Shakespeare nació el 23 de abril de 1564 en Reino Unido, Inglaterra, siendo el tercer hijo de 8. Gracias a obras como Romeo y Julieta, logró ser reconocido como un ícono de la literatura a nivel mundial. William Shakespeare era de nacionalidad inglesa y podía hablar perfectamente de Venecia, ya que Venecia era un país mundialmente conocido por todo el comercio que manejaba. Gracias a la implementación de las vías marítimas, precisamente para el comercio, los barcos debían pasar sobre el Mediterráneo, que era donde se ubicaba Venecia. Venecia más o menos hacia el siglo XVI cayó en decadencia económica, pero tuvo un gran afloramiento en el nivel artístico. Las principales ciudades donde se desarrollaba el comercio en el año 1956 eran en Europa, España, Francia, Inglaterra, Australia y la República de Venecia. En Asia, el Imperio Mongol y en China. Y en África tenemos el Imperio Otomano. En el año 1596, los productos que más se comercializaban en Oriente eran las sedas, las naranjas, el algodón, arroz y el caña de azúcar. En África, el oro y la plata. En Europa, el vino, lana, tejidos lujosos, aceite, cereales y cueros. En América, el oro, las plantas, el café, el coco y el cacao. Para hablar de las vías de transporte o los medios de transporte, vamos a decir que las más importantes eran las vías marítimas, teniendo en cuenta la ruta del Mediterráneo y la ruta Atlántico. También era muy importante la ruta terrestre, la ruta de la seda. También vemos que para este año se empiezan a implementar los bancos. ¿Qué negocios mercantiles se puede observar en la película? Principalmente el préstamo de don Antonio que le hizo al judío, que se pactó y se firmó un contrato que decía que si él no cumplía en 3 meses debería darle una libra de carne de donde, la parte donde él quisiera. Por otro lado, hay otro más personal que esa plata don Antonio la quería para ayudar a su amigo Venecio para poder llegar a la princesa Porcia a casarse y devolverle el dinero. Por otro lado, don Antonio estaba sin liquidez porque estaba implementando o invirtiendo en negocios marítimos, que para esa época era un desafío y que no le estaban dando resultado. ¿Qué dilemas éticos se observan en el mercado de Venecia? Principalmente el hecho de que una mujer no puede hacer papeles de leyes en ese momento y que Porcia con su astucia pudiera ayudar a Antonio para no tener que perder la libra de carne y obtener que el judío le diera el 50% de su riqueza. Otro, sin duda, es la valentía que tenía y la palabra del honor que tenía Antonio, que era un cristiano que tenía muy buenos valores, que se dirigió hacia el Dus para que le quitaran la libra de carne. Esto era por su honor y por la amistad que tenía con. Otra parte era las diferencias que había entre los judíos y los cristianos en ese momento, que llegaba por odio y por resentimiento llegar a cobrar la vida de otros. Por otro lado, también el tabú que había que los judíos no
que los judíos no podían estar con los cristianos y todo esto se desencadenó. Bueno, ya el judío y Antonio habían tenido diferencias, pero el hecho de que un cristiano se le llevara a la hija del judío, eso desencadenó. Cordial saludo, compañeros y docentes. Mi nombre es Aleida Sepúlveda. En esta ocasión, dando cumplimiento a la primera actividad de esta materia, paso a dar respuesta a la pregunta 8, 9 y 10 de esta actividad. Pregunta número 8. ¿Cuáles son los orígenes del comercio? El origen del comercio se remonta a la era neolítica, cuando se daba el intercambio o trueque, y la economía era principalmente la agricultura subsistente. El desarrollo que día a día se fue dando incrementaron las cosechas y ya el trueque no era suficiente para los intercambios que se debían hacer, y es así como nació el comercio. El comercio es tan antiguo como la colectividad. Es impensable la vida sin este sistema económico. Pregunta número 9. Orígenes y características del registro mercantil a nivel histórico. El origen del registro mercantil tiene sus inicios en la Edad Media a raíz de la rigurosidad y tramitología del derecho civil. Los comerciantes se vieron en la necesidad de tener reglas puntuales de acuerdo al comercio. Si bien desde la antigüedad el registro mercantil se caracteriza por la normatividad para regular el comercio, las normas que rigen en la actualidad tienen muy poca similitud con las reglas que regían esta materia en la Edad Media, donde no existía un conjunto de normas sistematizado y el poco reglamento que existía estaba muy ligado al derecho civil. Pregunta número 10. ¿Qué es la les mercatoria? Orígenes y sus relaciones con las normas mercantiles contemporáneas. La les mercatoria es comprendida como un conjunto de herramientas aplicadas en el derecho comercial multinacional con el fin de regular el comercio internacional y todas las contrataciones que resulten allí, como las mercaderías y las compraventas internacionales. Sus orígenes se remontan a la era medieval dentro de las prácticas comerciales que allí se realizaban. Esto ofrecía mayor seguridad a los contratos comerciales que se llevaban en aquella época. La nueva les mercatoria actualmente constituye un conjunto de normas jurídicas e incompletas debido a que pueden estar escritas o no, con la finalidad de regir las relaciones comerciales de carácter internacional. Es un sistema inseguro en la solución de litigios, lo que resulta inaceptable en diligencias de esta índole. El observar esta película Mercader de Venecia nos hizo de pronto recordar sobre la historia, cómo funcionaba antes el mercado, las ideas mercantilísticas que habían desde ese entonces y cómo eran los pactos, las leyes y cómo ha tenido diferencia y cómo ha ido evolucionando a medida que va pasando el tiempo y cómo es actualmente. Aunque ya los pactos siguen siendo pero más establecidos, con más parámetros y no que tengan que ver con la vida de la persona, podemos ver que la evolución del mercado ha sido cada vez más notoria. Esas fueron las referencias bibliográficas que utilizamos en el trabajo. Gracias por la atención prestada.